Se ha publicado de César Vallejo, Trilce, edición y estudio de Raúl Hernández Novas. Trilce. Lustra Editores, 147 páginas. Bueno, sabido es que Trilce es un poemario de difícil comprensión, es un poemario abstruso y de indudable reconditez. Las mejores ediciones de Trilce tienen notas, ¿no?, que para cualquier lector diligente resultan muy útiles, ¿no? Tienen esa utilidad característica del libro de Marto Martos y Elsa Villanueva, Las palabras de Trilce, que es este libro, Las palabras de Trilce. 375 páginas para dilucidar el significado de las palabras, particularmente, por cierto, las palabras difíciles que hay en Trilce. Entonces, todos los lectores serios de Trilce tienen pues el poemario en una mano y en la otra tienen el libro Las palabras de Trilce, de Martos y Villanueva. Sin embargo, esta edición que acabo de mostrar de Trilce no tiene notas, o mejor dicho, las notas de la edición original de Hernández Novas han sido eliminadas. Ahora, ¿por qué han sido eliminadas? Porque la voz de Vallejo, dice el editor de este libro, no necesita de estos intersticios, o sea, de estas notas, que podrían llevar a pensar a un lector nuevo que de lo que se trata es de descifrar el poema de Vallejo, o de entenderlo como se entiende un chiste explicado. En cambio, propongo el enfrentamiento del lector sin intermediarios con el texto, a pesar de la sensación de orfandad que pueda imbuirlo, sobre todo para que experimente esa sensación de orfandad. Esto dice el editor. Dos cosas, ¿no? En primer lugar, el autor de la cita recién leída usa un verbo que no existe, dice embuir. El verbo embuir no existe. Seguramente quiso decir infundir, ¿no? Que es causar en el ánimo, ¿no?, un impulso moral o afectivo, ¿no?, como infundir temor, infundir compasión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la ausencia de notas, porque vean, este libro, básicamente, al menos lo entiendo así, está destinado a los estudiantes universitarios, ¿no?, porque los vallejistas manejan otras ediciones de Trilce, pues, ¿no? Pero el estudiante universitario, mediante un precio módico, en un formato pequeño, ¿no?, puede acceder, pues, a Trilce en estas condiciones. Pero repito, ya el hecho de la carencia de notas es muy cuestionable. Bueno, pero decía que el verbo embuir no existe y que seguramente el editor ha querido decir infundir. Además, y en segundo lugar, la ausencia de notas tiene el peligro de que el lector, incluso de que el lector diligente, no advierta los errores léxicos y sintácticos que ha cometido Vallejo, que no fue, por cierto, un purista ni pretendió jamás serlo, ¿no? Pero una edición debidamente hecha debe indicar, pues, esos errores. Voy a ejemplificar esto. Vean, en el poema 28, dice Vallejo en los versos finales, hace golpe la dura deglución. En estas pocas palabras, hace golpe la dura deglución, hay dos errores. El primer error consiste en haber usado el verbo hacer como verbo vacío, ¿no? Porque hacer golpe en castellano es golpear, ¿no? Así como hacer dulce, pues es endulzar, ¿no? Entonces, cuando se usa así el verbo,
Los gramáticos nos dicen que ese uso es un uso vacío y que está de más. Eso en primer lugar. Seguramente Vallejo, que ha tenido un flujo de la Galiparda, donde todos son golpes, ¿no? Entonces, comenzando por el golpe de Estado, y el golpe de mano, y el golpe de viento, y no sé cuántos golpes más. Posiblemente, ¿no? Porque en Vallejo se advierte, y sobre todo se advierte esto en las crónicas y en los artículos, ¿no? Hay una gran influencia de la Galiparda. Ese es el primer error. Y el segundo error es que Vallejo escribe la palabra deglución con S. Y deglución no es con S, sino con C. Aquí, en las palabras de Trills, en este libro de Villanueva y de Martos, está la indicación precisa. Y ellos manejan las dos mejores ediciones de Trills, Joshua, de que se trata de un error, ¿no? Es un error ortográfico. Bueno, aquí deglución no, con ese no tiene ninguna nota para advertir al lector, ¿no? Pero no solo eso, vean, en la página 77 aquí figura deglución con C, y en la página 15 figura deglución con S. ¿En qué quedamos, pues? Entonces el lector que no tiene una nota, entonces no sabe a qué atenerse, porque en la página 77 está con C, y en la página 15 con S. Pues esa es una incongruencia de edición que pudo fácilmente subsanarse si esta edición, como todas las ediciones normales de 13, hubiese tenido notas, ¿no? Y esto es tanto más importante cuanto Vallejo es un poeta consagrado, no es un poeta más, es un poeta consagrado. Finalmente, en las páginas 36 y 37 de esta edición, donde figura la bibliografía, ¿no? En la nomenclatura o lista de los nombres de los autores, se ha hecho el ingreso de Georgette de Vallejo, no en la V, como debiera, sino se ha hecho el ingreso por la preposición de, cosa que contraviene absolutamente todas las pautas y todas las indicaciones de la bibliotecología, ¿no? Nunca en las nomenclaturas bibliográficas, pues, el ingreso de los autores no se va a hacer por la preposición o por el artículo, ¿no? Es como si dijera José de San Martín, ¿y dónde va a estar en la bibliografía? En D, no, pues, ¿no? Algo así. Entonces eso es también completamente inexplicable en una edición seria, pues, de Trilce de Vallejo, ¿no? En ese sentido, las personas que quieran saber bien cómo se ingresan los apellidos de los autores, harán bien en consultar el pequeño Larousse ilustrado, que es un ejemplo, porque ni siquiera el Webster, que es un diccionario muy serio de la lengua inglesa, en general muy bien hecho, pero ni siquiera el Webster hace bien los ingresos. Por ejemplo, el general de Gaulle aparece en la D. ¿Cómo va a estar, pues, en la D, no? El señor se llama Gaulle, ¿no? El D es una preposición, ¿no es cierto? Si mi propio apellido no hubiese sido Soldado, porque inicialmente era D, de preposición, y Negri, ¿no? El apellido era Negri. Pero por esas cosas que tiene, pues él habla, entonces llegó un momento en que se soldó la preposición, entonces resultó de Negri. Cuando es así, cuando hay ya soldadura, entonces es normal ingresarlo por D, pues en este caso, ¿no? Pero en este caso, no, ¿no? Y así, Mariscal Lamar, nadie va, pues, a ingresarlo por la, se ingresa por mar, ¿no? Bartolomé de las Casas, nadie va a ingresarlo por las, no, pues, se ingresa por casas, etcétera, ¿no? Me parece que estos señores no tienen idea de eso, o sea, no tienen ni siquiera rudimento de bibliotecología. Entonces aparece, pues, Georgette de Vallejo por D. Hay ahora bibliografías que he visto yo, donde, por ejemplo, el ingreso del pintor Fernando de Cislo está en la D también. ¿Cómo hacer, pues, en la D, pues? Bueno, se ingresa, pues, en la S, ¿no? Pero no, aquí se ingresa en la D. Bueno, también ocurre a veces porque mucha gente cree que si al apellido le antecede la preposición de, es más importante, incluso algunos se ponen esa preposición con mayúscula inicial, ¿no?
porque creen que eso es más importante. Balzac también creía eso, porque Balzac nunca se llamó de Balzac, ¿no? Pero él creyó que era más elegante, más propio ponerse el D, y entonces él, motu propio, se puso el D. Pero averiguar las cosas, nunca se llamó de Balzac. Pero él decía que era más elegante, ¿no? Más digno, decía, más de Balzac, ¿no? Tontería, pues completamente tontería, ¿no? Bien, eso es lo que tenía que decir respecto a esta edición de Trilce, ¿no? Yo insisto, los estudiantes y los no estudiantes serios que quieran leer como debe leerse Trilce, con todo el aparato crítico bibliográfico, con todas las notas y con todas las indicaciones, harán bien en leer una edición pues cuidada y seria, ¿no? Que tenga todo ese aparato, pero que no prescinda de las notas, porque leer sin notas, vean, es como leer Trilce, la verdad, ¿eh? Sin este libro de Marcos Martos, él sabía nada. Incluso este libro, ¿no? Incluso el libro cuando define ciertas palabras que usa Vallejo, no las define también propiamente, para que vean hasta qué punto llega la dificultad. Por ejemplo, Vallejo, en una ocasión, o en más de una, no recuerdo exactamente, pero usa la palabra ajiseco, como designativa de una variedad de plumaje de gallos de pelea. Bueno, y la definición que da de ajiseco este libro, Las palabras de Trilce, no es una definición técnica, y lo digo yo porque en mi libro Arte y Ciencia de la Gallística, ahí hay una definición técnica del término ajiseco referido al plumaje de los gallos de riña. Pero claro, este libro es anterior a mi libro de gallística, que es del 99. Entonces los señores no se enteraron, pues, de que es exactamente un ajiseco. Bien, acá vamos a hacer el primer corte y ya regresaremos. Se ha publicado el libro Historia de la Psicología Iberoamericana en autobiografía. Los editores son los doctores Hugo Klappenbach y Ramón León. Este es el libro. 312 páginas, es una publicación de la editorial universitaria de la Universidad Ricardo Palma. En las páginas 17 y 18, los editores manifiestan lo siguiente: los editores somos responsables de haber sesgado esta primera selección. Puede apreciarse que la mayor cantidad de los autores provienen de España, Brasil y Argentina, luego de Colombia, Chile y Perú. Cualquier análisis del desarrollo de la psicología iberoamericana en la segunda mitad del siglo XX seguramente mostraría lo injusto de esa selección. En efecto, al menos en la segunda mitad del siglo XX, la contribución proveniente de países como México, Venezuela, Puerto Rico y Cuba, por nombrar solamente 4, ha sido fundamental y muy importante. Podemos justificar este sesgo por la necesidad de publicar este primer volumen, pero al mismo tiempo tenemos la esperanza de que este volumen colectivo sea apenas el primero de una serie destinada a corregir el sesgo que antes mencionábamos y a incorporar otros nombres salientes de la psicología iberoamericana. Hasta aquí la cita. Bueno, a pesar de esta limitación reconocida por los propios editores, la obra de qué se trata es una obra noticiosa y útil, ¿no? Por ejemplo, un estudiante de psicología que, además de enterarse de la autobiografía de nuestro psicólogo Reinaldo Alarcón, quiera conocer las obras de Alarcón, aquí tiene la lista completa. Y entonces se enterará de que Reinaldo Alarcón ha publicado 11 libros, se enterará de que es editor de 2 libros y además autor de 178 artículos. Están los 178 artículos, ¿no? Y los 11 libros y los 2 libros de los cuales es editor Reinaldo Alarcón. Entonces eso me parece una contribución y eso es muy útil para los investigadores y para los alumnos serios de psicología, ¿no? Ahora, entre los testimonios autobiográficos, ¿no? No abundan los testimonios vivenciales. Hay muchas experiencias que son expuestas, y son bien expuestas en general, pero las vivencias son escasas. A propósito, no es lo mismo experiencia que vivencia, ¿no? Los televidentes realmente interesados en el distingo
pueden consultar el artículo de mi autoría que publiqué el 4 de junio del año pasado en el diario El Comercio. Un artículo titulado La vivencia y que mereció posteriormente un comentario de Marcela Robles, ¿no? La escritora y poeta. Bueno, la autobiografía de Rubén Ardila no me satisfizo particularmente, ¿no? Es una satisfacción doble, ¿no? No solamente por los puntos de concordancia, sino también por los puntos de discordancia, ¿no? O sea, no es que uno solamente concuerde con él, sino también, como en mi caso, yo discuerdo de él en algunas cosas, ¿no? Pero por supuesto con todo respeto y fundamento, ¿no? Porque Ardila pues es todo un hombre, no solo en la psicología colombiana, sino en la psicología iberoamericana, ¿no? Por ejemplo, en la página 106, Rubén Ardila dice lo siguiente: para llegar a ser escritor es preciso ser un solitario. Ellos solo lo pueden tolerar los introvertidos, y yo definitivamente encajo muy bien en la definición de introvertido. Esta calificación de introvertido, ustedes recordarán que es de la psicología de Jung, ¿no? De Carl Gustav Jung, ¿no? Él distinguía entre el extravertido, no extrovertido, aunque lo reconozca la academia, pues, el prefijo extro no existe, pues, ¿no? Bueno, entre el extravertido y el introvertido. Dice Ardila: alguna vez le pregunté a Hans-Jürgen Eysenck cómo se definiría a sí mismo en su teoría de la personalidad, y me dijo que como introvertido estable. Creo lo mismo podría definirme yo. Entonces Ardila es un introvertido estable. Y hasta aquí concuerdo con él, ¿no? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Lo cual me recuerda pues lo mismo que dijo el suicida que se había subido a un edificio de 20 pisos y se arrojó del 20º piso, y cuando pasaba por el 10º dijo, bueno, hasta aquí voy bien. Entonces igual, hasta aquí vamos bien con el estimado señor Ardila. A continuación, este notable psicólogo nos dice lo siguiente: me identifico con la gente que ha compartido mi vida y mi mundo, y con ese complejo país llamado Colombia, y con la variopinta y contradictoria cultura latinoamericana. Claro que también me identifico con la humanidad en su conjunto. Bueno, declaro que me resulta imposible compartir esta última identificación, ¿no? Identificarme con la humanidad en su conjunto es un designio que nunca he tenido y que sin duda nunca tendré, y que además había sido declarado ya hace muchos años como un propósito imposible por el mismo Freud, ¿no? Hablando del amor. Freud dice que hablar del amor a toda la humanidad, del amor universal, es una llana imposibilidad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Decía alguien que ame a todo el mundo, bueno, es una cosa completamente imposible. Jones, el biógrafo de Freud, en una conversación con Richard Evans, le decía: vea, una persona que odie a todo el mundo no puede ser normal, pero una persona que ame a todo el mundo tampoco puede ser normal, ¿no? Claro, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Entonces en esto sí no puedo identificarme, yo, no, en esto sí de ninguna manera, ¿no? Discuerdo completamente del ilustre señor Ardila. Recuerdo lo que decía ese profesional del malhumorismo y del comentario ácido que fue don Pío Baroja, hablando del hombre. Decía, el hombre es, el hombre está o 1 milímetro por encima del mono o 1 centímetro por debajo del cerro. No, eso decía don Pío Baroja. Y yo estoy completamente de acuerdo con este señor. Rubén Ardila declara en la página 103 lo siguiente: nunca he creído que un ser humano pueda ser un buen observador de sí mismo. Creo que no somos capaces de mirarnos con objetividad y hacer una evaluación adecuada de nuestro comportamiento. Uno es mejor observador de los otros que de sí mismo. Bien, esto es cierto a medias.
En efecto, no somos buenos observadores de nosotros mismos. No nos conocemos debidamente. El conocimiento que podamos tener de sí propios es muy limitado y generalmente es erróneo, ¿no? Pero esto no quiere decir, acá el discrepo de Ardila, esto no quiere decir que conozcamos mejor a los demás, ¿no? No. La escuela etológica contemporánea, Ardila no hace aquí un distingo que convendría hacer, aunque ya es entrar en cosas, digamos, de detalle, pero es importante. No hace el distingo entre la percepción del otro y el conocimiento del otro, ¿no? La percepción, ¿no? Pone en juego la parte sensorial de uno. Uno lo percibe mediante los sentidos. Esa es la percepción. Básicamente es sensorial. Pero el conocimiento del otro es básicamente intelectivo. Cuando uno ve la naturaleza, las posibilidades, en fin, la complejidad del otro, eso es vía intelectiva, no es sensorial. Entonces no es lo mismo, digamos, percibir simplemente al otro, que fundamentalmente es sensorial, que conocerlo, que ya es un trámite mucho más arduo y además de difícil desarrollo, ¿no? Bueno, pero claro, ustedes se preguntarán, ¿y por qué es tan difícil conocernos y conocer a los demás? La escuela etológica contemporánea ha demostrado que el ser humano es natural, ojo, es naturalmente incapaz de conocerse bien y de conocer bien a los demás. Y se trata de una incapacidad que nos es connatural, que nos es innata, inherente, o como se dice en el idioma inglés, una incapacidad built-in, o sea, estructural, ¿no? Intrínseca. Ahora, claro, de vez en cuando, excepcionalmente, aparece un ser humano con un conocimiento de sí propio, pues, asombroso, ¿no? Pero es un fenómeno absolutamente excepcional, ¿eh? Una persona así, con esa gran capacidad para conocerse y para aquilatar debidamente a los demás, fue el filósofo Nietzsche. Un caso sorprendente al que se refirió Freud más de una vez en la segunda sesión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena en 1908, según testimonio de Jones en su vida y obra de Sigmund Freud. Si ustedes lo quieren comprobar, consulten el segundo tomo, la página 362 de la vida y obra de Freud. Esta es la biografía de Jones. Bueno, aquí, en la página 362, está justamente esa declaración que a la letra dice: Freud afirmó más de una vez que el conocimiento que Nietzsche tenía de sí mismo era tan penetrante que superaba al de todo otro ser viviente conocido y acaso por conocer. Claro, es un caso único, excepcional, ¿no? Ocurre, una vez a las 500, pero ocurre, ¿no? Pero como no somos pues todos Nietzsche, entonces en los más de los seres humanos no ocurre. Vamos a hacer acá una segunda pausa y ya regresaremos. Desde el Paleolítico Superior han transcurrido 45.000 años. Y en ese lapso, bueno, hemos tenido tiempo más que suficiente para aprender a conocernos a nosotros mismos y a conocer a los demás. Sin embargo, ello no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque no tenemos la capacidad para que ocurra. Así de simple. No solo los psicólogos, ¿no?, sino también las personas cultas hallarán en este libro un nutrido repositorio de informaciones y noticias interesantes y valiosas.
Y por esa razón recomiendo la lectura de este libro. Más de una vez yo me he ocupado de la elección de pareja, ¿no? He abundado en el hecho que ahora simplemente de pasada mencioné. He abundado en el hecho de que las relaciones de pareja tienen como característica principal, o las elecciones de pareja tienen como característica principal el ser casi siempre errores. O sea, la persona que elige pareja por lo general se equivoca, pero no se equivoca porque la otra persona lo engañó o le hizo creer una cosa que no era, o en general pues le ofreció una imagen que no se correspondía con la realidad, ¿no? No es esa la razón, o no son esas las razones. Entonces, claro, la gente dice, entonces, ¿cuál es la razón? No es que nosotros, la razón, es decir, la razón de esto todavía es más seria, ¿no? Porque no es que ocasionalmente nos equivoquemos, primero porque no es ocasional la equivocación, sino permanente. No es que ocasionalmente o permanentemente nos equivoquemos, que ya sería suficientemente trágico, ¿no? No, el asunto es peor, y es que no podemos acertar. No es que nos equivoquemos. Claro que nos equivocamos, pero nos equivocamos siempre porque nunca vamos a acertar, o casi nunca vamos a acertar. Y repito, no porque no supimos ver bien, o porque nos engañaron, o porque creíamos tal cosa y la realidad nos demostró que tal cosa no era así, sino asá, etcétera, ¿no? No por eso, sino porque no podemos distinguir bien cuál es el objeto que nos convenga, ni el otro tampoco puede vernos debidamente. Aquí están en juego pues dos cosas, que eso es lo que yo indicaba hace un momento, ¿no? Está en juego la percepción del otro, que como digo es un fenómeno eminentemente sensorial, lo percibimos mediante los sentidos, esa es la percepción del otro, y el conocimiento del otro, que es un fenómeno básicamente intelectivo. Entonces vemos las calidades, la naturaleza y las relaciones con el otro y del otro. A ambos, la percepción y el conocimiento, se relacionan, ¿no? Y a veces pues muy estrechamente, de modo que solo con propósito didáctico se puede separar lo uno de lo otro. Pero es útil, porque la percepción es siempre básicamente sensorial, el conocimiento no. El conocimiento es básicamente intelectivo. Pero acá no es que falle la percepción ni que falle el conocimiento. Aquí hay algo peor que eso, y es que tampoco pueden acertar, pues. Que no pueden acertar porque no tenemos las condiciones naturales para el acierto. Y creo que esto es sumamente importante por lo que concierne a la elección de pareja, ¿no? Porque, al menos en Occidente, existe pues, y desde las llamadas cortes de amor, y desde la época de los trovadores, de los siglos XI y XII, en fin, la aparición del loco amor y todo eso, existe el fenómeno del enamoramiento, ¿no? Que fue pues un fenómeno que tuvo un despliegue colosal en la época romántica, ¿no? Y que sigue vigente, ¿no? Entonces el fenómeno del enamoramiento es un fenómeno que tiene un régimen atencional anómalo, ¿no? Donde nosotros estamos súper identificados con el otro y no vemos ni distinguimos bien, ¿no? Precisamente por enamoramiento. Ahora, claro, se podría pensar que el enamoramiento causa el error, porque claro, como estoy tan enamorado, no distingo, no veo, y todas me parecen cualidades muy buenas. Entonces no percibo los defectos, no conozco bien cuáles son las limitaciones de la otra persona. Eso se podría pensar. Eduardo Zamacua decía
que el amor no es ciego. Ese es un error pensar que el amor es ciego. El amor, decía, es présbita porque no ve bien de cerca. Y a medida que el objeto del amor se aleja, entonces comienza a distinguir las limitaciones y los errores, ¿no? Y las minusvalías del otro. Pero cuando estaba la persona tremendamente enamorada no distingue sino excelencias, ¿no? Y todo son ponderaciones y todo es elogioso y bueno, ¿no? Claro que se me dirá, oiga, pero eso pues dura unos pocos meses, ¿no? Tal vez un año, pero después pasa. Sí, pues, pero después ya que pase, la persona está generalmente, por lo menos según los usos occidentales, ya está casada, ¿no? Generalmente, entonces generalmente lo único que le queda es lamentar pues haberse casado. Pero el lamento disminuye mucho si vienen los hijos. Porque total la parte de la edad, pues bueno, metiste la pata o metimos la pata, pero tenemos a este hijo que es el hijo nuestro, etcétera, y viene todo ese discurso que es un poco lacrimógeno también a veces. Y entonces permanece la unión marital, ¿no? O sea, permanece ya el error, se consagra el error, ya, sí, se queda pues el error. Pero de todas maneras la comisión se va a producir, la comisión de la equivocación se va a producir porque, repito, no obran en estos factores externos o factores de intermediación o de interrelación con la pareja, sino factores de base, factores fundamentales que la escuela etológica nos ha enseñado que corresponden a una carencia. O sea, no tenemos las condiciones para percibir bien al otro ni para conocer bien al otro. Vean, se suele repetir desde hace mucho tiempo, siglos, ¿no? Que hay que conocerse a sí mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Eso nos viene de Grecia. Conócete a ti mismo. Y lo han repetido todos los filósofos y todos los consejeros. Pero ¿no han reparado en este hecho? Que tuvimos que llegar al siglo XX para saber que no nos podemos conocer, pues. Pero vean una cosa. ¿Saben quién se había dado cuenta de que era imposible el conocimiento y que no valía la pena el conocimiento de sí propio? Uno de los personajes fundamentales en la historia de Occidente, o sea, voy a mencionar pues a un señor de talla prócer, no a un cualquiera o a un intelectual más, no, a un escritor, a un poeta de talla prócer, Goethe. Si ustedes han leído las conversaciones de Goethe con Eckermann, hay una conversación en la que Goethe confiesa dos cosas. Bueno, no sé si es en la misma sesión con Eckermann o en sesiones diferentes, pero se correlaciona también, ¿eh? Dice que haciendo un recuento, tenía ya cerca de 70 y tantos años o algo así, porque le dice Eckermann, ¿qué tiempo ha sido usted feliz? ¿No? Esa es la pregunta que le hace. Entonces él rememora y dice que en sus 78 o en sus 80 años ha sido feliz aproximadamente 4 semanas. Entonces vean, para comenzar, si una persona de la talla intelectual, ¿no?, de la valía de Goethe, confesaba que pues apenas 4 semanas de su extensa biografía pudieran considerarse felices. Entonces a quienes no somos Goethe, ¿qué cosa nos queda esperar, no? Eso me parece fundamental. Y luego lo otro, porque creo que también Eckermann le pregunta acerca del conocimiento de sí mismo, del conocimiento que uno pueda tener de sí propio. Y Goethe rectamente, derechamente le dice que a él le parece eso una tontería. Y que eso es lo último que se le ocurriría hacer. Que él jamás ha pensado ni pensará en conocerse a sí mismo. Líbreme Dios, dice, conocerme. ¿Pero para qué? No veía mérito ninguno en el conocimiento de sí mismo. Ojo, Goethe. Si no me creen, bueno, moléstense en leer pues las extensas conversaciones, muy entretenidas además, de Goethe con Eckermann, ¿no? Y ahí verán que Goethe dice eso. 2 cosas, ¿no? Que ha sido feliz unas 3 o 4 semanas en toda su vida
y que jamás ha pensado en conocerse a sí mismo porque eso le parece una tremenda pérdida de tiempo y que no sacaría nada y que para qué, desprecia el conocimiento de sí propio. Repito, un personaje de la talla prócer de Goethe. Un último corte ya veremos. Un televidente que me pide que por favor mantenga en reserva su nombre, me dice que a ver si puedo decir algunas cosas acerca de la misoginia. Porque cree que ahora la misoginia ya no rige moral como rigió antes, y ha sido o es crecientemente reemplazada por lo que él llama automisoginia. La misoginia es el odio a la mujer. Miso, del griego miso es odiar, y gine es mujer, ¿no? El misógino odia a la mujer, siente aversión hacia ella, o rehúye su trato. Pandora, que viene a ser una especie de Eva de la mitología griega, ¿no? Es una mujer pues llena de encantos y de atractivos, pero también es falsa y aduladora, ¿no? Y un día se roba del cielo una caja que contenía todos los males y también la esperanza. Bueno, cuando esta caja fue abierta, entonces se esparcieron pues por la tierra todos los males y asimismo la esperanza. Hesiodo, en su teogonía, lamenta que haya mujeres y dice pues que desgraciadamente las hay y que tendremos pues que aguantarlas y tolerarlas porque al fin y al cabo son un mal necesario. Eso decía Hesiodo, nada menos, ¿no? Bueno, muchos otros autores, ¿no? Y autores de nota de la antigüedad han sido misóginos. Juvenal, Antígenes, Aristóteles, Aristófanes, también Petronio, en fin. Pero la misoginia en ninguno de estos casos alcanzó la intensidad y la difusión que alcanzó con la patrística. San Crisóstomo, por ejemplo, decía: de todas las bestias salvajes, la más dañina es la mujer. Y luego San Buenaventura, en pleno siglo XIII, dice: mulier it es caro, lo cual traducido significa la mujer, es decir, la carne. ¿No? La carne en la doctrina católica pues inclina a la lujuria, ¿no? A la sensualidad, ¿no? Y la mujer es la encarnación de la lujuria, la tentadora, enloquece a los hombres. En el capítulo 17, no, en el versículo 17 del capítulo 22 de Éxodo, consta el siguiente mandamiento. Dice: no dejarás con vida a la hechicera. Por causa de este mandamiento, que es un mandamiento veterotestamentario, y por la bula de Inocencio VIII de 1484, y la publicación del Malleus Maleficarum de Sprenger y Kramer, el martillo de las brujas, el martillo de las malhechoras, el martillo de las hechiceras, se desencadenó una cacería despiadada de brujas, que fue pues una manifestación colosal, espectacular de misoginia. Cazar brujas y torturarlas, matarlas, ¿no? Llegó pues a ser una práctica obsesiva y demencial, ¿no?
Ahora es uso no lamentarse de la muerte de muchos seres humanos en tales o cuales circunstancias, pero nadie recuerda ahora que en esta cacería, y lo ha demostrado con muy buenos argumentos y con estadísticas confiables, en esta cacería de brujas, ¿saben cuántas mujeres murieron? 9,5 millones. 9,5 millones de mujeres. Y ustedes se molestan en leer el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Hay una edición en español y hay una mejor edición en inglés, ¿no? Con una traducción del gran especialista en brujería que es Montag Sanders. Si ustedes se molestan en leer ese manual, porque eso fue un manual de inquisidores, ¿no? El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, van a tener entre manos, pues, uno de los libros más sorprendentes en la historia universal del sadismo, ¿no? Así. Ernest Jones, el biógrafo de Freud, dice: podemos calificar fundadamente este libro como único en los anales del asesinato y la crueldad. Siempre los inquisidores buscaban, porque decían que las mujeres tenían pacto con el diablo, entonces buscaban en el cuerpo de la mujer, en el cuerpo desnudo de la mujer, ¿no? La marca del diablo, que generalmente estaba o en los pechos o en los genitales. Y para saber que era efectivamente la marca del diablo, entonces sabía, porque ellos creían que esa marca hacía insensible la parte del cuerpo donde esa marca estaba. Entonces, para saber que era una parte insensible, provistos de grandes agujas, los inquisidores comenzaban a hincar a la pobre mujer, ¿no? Y bueno, y si la mujer gritaba y sangraba y todo, entonces decían: no, aquí no es, aquí no es. Y así recorrían todo el cuerpo, pues, y la pobre mujer pues moría desangrada, ¿no? Una cosa así espantosa, ¿no? Ah, no, y eso está perfectamente especificado, ¿eh? Cómo debe hacerse y todo en el Malleus Maleficarum, ¿no? Había toda una morbosa, una absolutamente morbosa complacencia en esos hincamientos con unas agujas que, bueno, una aguja de esta tamaño era pequeña, ¿no? Eran unas agujas así, pero enormes, ¿no? Ahora, claro, ellos decían que estas mujeres, estas brujas, ¿no?, para satisfacer sus incontenibles deseos sexuales, se entregaban a los demonios, ¿no? Y que entonces había que cortar esas entregas, pues, finiquitando a las mujeres, porque de lo contrario íbamos a terminar, pues, completamente exterminados, ¿no? Bien, yo tengo un trabajo titulado La eyaculación precoz como disfunción específica del coito heterosexual. Y yo demuestro en ese trabajo, que no ha tenido la difusión que debiera, porque yo considero que es una contribución real, yo demuestro en ese trabajo que la llamada eyaculación precoz prácticamente solo ocurre en el coito heterosexual, o sea, en el coito entre un hombre y una mujer. Y no ocurre, o si ocurre, ocurre rarísimas veces en el coito homosexual. Bueno, es un hecho científicamente demostrado, pero las explicaciones son varias, no hay una sola explicación. Entonces yo aventuro hasta 5 explicaciones. Y una de estas explicaciones está relacionada con la misoginia. Vean lo que yo digo: el eyaculador precoz manifiesta su aversión a la mujer, eyaculando con toda rapidez y ensuciando a la mujer, porque desde la época, pues, más remota, y particularmente en la Biblia, la efusión seminal es una suciedad, es un ensuciamiento. Por eso los llamados sueños húmedos antes se decía poluciones nocturnas. Polución es ensuciamiento. Entonces tener un llamado sueño húmedo, o sea, un orgasmo con eyaculación mientras que uno duerme, esa era una acción poluta, una acción sucia, ¿no?
Eso siempre se ha creído, ¿no? Bueno, entonces yo digo que el eyaculador precoz, pues, eyaculando con toda rapidez, ensucia a la mujer por creer equivocadamente que el semen es materia ensuciante, ¿no? Una creencia hebraica muy difundida y que consta, por supuesto, en varios lugares veterotestamentarios. Entonces, con su vaciada súper rápida y descontrolada, el hombre ensucia a la mujer y la priva del goce. Entonces, no solamente no permite que ella llegue al orgasmo, sino que, además de esta impermisión, la enfanga, la ensucia, que es una manera de rebajarla y de odiarla, ¿no? Es interesante esta lectura, no digo que sea la única, pero es interesante. Hay varias obras misogínicas en la literatura contemporánea. Creo que la más conocida, y todas las personas cultas que me ven en este momento me darán la razón, la más conocida es la de Otto Weininger, ¿no? Un brillante filósofo suicida que compuso un libro titulado Sexo y Carácter. Hay una excelente traducción de Felipe Jiménez de Azúa en la editorial Losada. Quienes quieran cumplidamente enterarse de todos los argumentos de Weininger harán bien leer este libro, todavía se encuentra. Y luego hay una serie de otros libros, ¿no? Recuerdo, hay un libro de Roberto Novoa Santos, el famoso escritor y médico español, que se llama La indigencia espiritual del sexo femenino. Y hay un libro de Moebius que se llama La inferioridad mental de la mujer. Todas estas son manifestaciones misogínicas. Y, finalmente, mencionaré una obrita publicada en Lima en 1975. Esta es otra obra misógina, ¿no? Y que, ¿saben cómo se llama? La mujer imbécil. Su autor es el señor Antero Asto, y curiosamente dedica el libro a su madre y a todas las mujeres del mundo. Yo no he traído el libro, pero lo tengo, pero así es. Se llama La mujer imbécil, dedicado a mi madre y a todas las mujeres del mundo. Dios nos libre de semejante libro. Bien, me indican que el tiempo ya se ha cumplido y será pues con ustedes hasta el siguiente programa.